Buenas y como siempre, los de Learning MG. Bueno, muchos me habéis preguntado cómo podemos hacer el tema de quitarle la contraseña a nuestro MacBook. Así que vamos a ello. Básicamente vais a general, ¿vale? Y aquí podéis observar que cuando vais a Touch ID y contraseña, si le dais al tema de cambiar, no lo conseguiréis. Pues tenéis que ir a usuarios y grupos. Y aquí veis que si le dais a, por ejemplo, a este que tengo yo aquí, y vais al apartado de contraseña, solo te da la opción de cambiar. Y aunque la pongas, antiguamente tú solías poner aquí la contraseña, ¿vale? La voy a poner. Y mirad lo que pasaba. Automáticamente te dejaba, digamos, dejar sin contraseña tu iPhone, o en este caso tu MacBook. Pues esto no va a ocurrir a partir de ahora, ¿vale? A partir de ahora te dirá inicio de sesión automáticamente como y pones activado, porque el Firebolt está activado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues para aquellos que no sepan mucho, como yo, básicamente vais a Firebolt y veis que no sale, ¿no? Veis que no sale nada de esto. Bueno, pues sería lo equivalente a ir a privacidad y seguridad. El apartado de aquí, privacidad y seguridad, veis que aquí pone informe tal cual. Y aquí sale aviso sensible, contactos bloqueados, Firewall. Aquí veis que está activado. Pues tocará desactivarlo. Si dice que metáis vuestra contraseña, entonces la metéis. Y una vez metida, os dirá desactivar encriptación. Desactivar encriptación. Ahora dice calculando el tiempo restante y ahora si vais a usuarios y grupos ya podréis activar inicio de sesión automático. Yo no lo recomiendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en caso de que queráis hacerlo, así es como se hace para quitar vuestra contraseña del Mac. Si tenéis cualquier duda, como siempre, en comentarios.